El silencio en el sector 4 de la estación minera de Kaelo no era el silencio de la paz, era el silencio de la muerte y el olvido. Entre toneladas de metal retorcido y restos de naves carbonizadas, algo brillaba con una luz tenue y enfermiza. La mayoría de las razas galácticas pasaban de largo. Para los hilos, el tiempo es oro, y para los Skrull, la debilidad es un insulto. Pero los humanos tenemos una maldición o una bendición, no podemos evitar mirar los restos del naufragio. Ahí estaba ella. Su piel era de un azul pálido, casi translúcido, cubierta de una fina capa de polvo estelar. Sus extremidades inferiores estaban rígidas, atrapadas en un exoesqueleto metálico que había dejado de funcionar hacía siglos. Era una valeriana, una raza conocida por su perfección genética y su crueldad absoluta hacia lo imperfecto. La habían dejado allí, como quien tira una herramienta oxidada que ya no puede cumplir su función. Sus ojos, grandes y dorados, estaban fijos en el techo negro de la estación, esperando que el oxígeno de su pequeño soporte vital se agotara. No había lágrimas en sus ojos, porque los valerianos no están diseñados para llorar. Pero había algo peor, una aceptación gélida de su destino. Entonces, escuchó un ruido. No era el zumbido elegante de un droide de limpieza, sino el paso pesado y desigual de unas botas de cuero desgastado. Un humano, con su traje de mecánico manchado de grasa y una linterna de mano, se asomó por el borde del contenedor. La luz de la linterna golpeó el rostro de la chica. Ella cerró los ojos, esperando el golpe de gracia o que simplemente la ignoraran. Pero lo que sintió fue algo que su especie consideraba una debilidad biológica, el calor de una mano de carne y hueso retirando con suavidad el metal que la aprisionaba. El humano no dijo una palabra, pero su respiración se aceleró. En ese momento, en ese rincón olvidado de la galaxia, el destino de dos especies estaba a punto de cambiar para siempre por un acto de compasión prohibida. Para los valerianos, la vida es una ecuación matemática. Si no sumas, restas, y si restas, eres eliminado. Ellie, como llegaría a llamarla el humano, había nacido en una de las castas más altas de su planeta. Su mente era un prodigio, capaz de calcular trayectorias hiperespaciales en segundos. Pero un accidente en las cámaras de incubación dañó su conexión neuronal con la médula espinal. En su mundo, no existen las sillas de ruedas ni las prótesis para discapacitados. Solo existe la reintegración, un eufemismo para la eutanasia social. Sus propios padres, seres de una belleza fría y simétrica, firmaron los documentos de abandono sin derramar una sola lágrima. Para ellos, Ellie ya no era su hija, era un error de sistema. La subieron a una nave de carga de desechos y la depositaron en la estación de Kaelo, un puerto neutral donde la ley es casi inexistente. La lógica era simple: si moría allí, no ensuciaría las estadísticas de perfección de su mundo natal. La parálisis de Ellie no era solo física, era el peso de saber que nadie en todo el universo creía que su vida tuviera valor. Sin embargo, ese humano, cuyo nombre era Elías, no sabía nada de lógica galáctica. Elías era un hombre que había perdido mucho, su familia en la guerra fronteriza, su hogar en la tierra y sus sueños de ser algo más que un chatarrero. Pero lo que no había perdido era su humanidad, esa terca obsesión por proteger lo que está roto. Mientras cargaba el cuerpo frágil de Ellie hacia su pequeña y destartalada nave, los mercaderes del mercado negro se burlaban. ¿Por qué recoges basura, humano?, gritó un comerciante de piel escamosa. Elías ni siquiera lo miró. Solo ajustó la manta térmica alrededor de la chica y respondió en un susurro que solo ella pudo oír: porque nadie merece estar solo cuando oscurece. La nave de Elías, la nómada, era un laberinto de cables expuestos, olor a café recalentado y piezas de repuesto de naves que ya no existían. Para Ellie, era un caos aterrador. Ella estaba acostumbrada a las salas blancas y estériles de su planeta. Sin embargo, en este caos había una calidez que nunca había sentido.
Elías la colocó en su propio catre, el único lugar acolchado de la cabina, y comenzó a trabajar con una intensidad febril. Ella lo observaba con curiosidad analítica. ¿Por qué este ser de vida corta y frágil gastaba su energía en ella? Los valerianos consideran a los humanos como una especie primitiva, impulsiva y peligrosamente emocional. Pero allí estaba él, usando un escáner médico de tercera mano para revisar sus piernas. Él intentó hablar, pero sus cuerdas vocales estaban atrofiadas por el desuso. Solo pudo emitir un leve silbido. Elías levantó la vista y le dedicó una sonrisa cansada, una expresión que Ellie no pudo procesar de inmediato. Tranquila, Azulita, dijo Elías mientras conectaba un tubo de nutrientes a su sistema. Sé que en tu mundo te enseñaron que si no puedes correr, no sirves. Pero aquí en mi nave, las reglas son distintas. Aquí, lo que está roto simplemente necesita un mejor mecánico. Durante las siguientes semanas, Elías no solo alimentó su cuerpo, sino que comenzó a estudiar la tecnología valeriana para entender su parálisis. No lo hacía por dinero, ni por fama. Lo hacía porque cada vez que ella lo miraba, él veía un reflejo de su propia soledad. Ellie empezó a entender que los humanos tenían una extraña habilidad. Podían amar las cicatrices de los demás tanto como sus propias victorias. Pasaron los meses y la nómada se convirtió en el universo entero para Ellie. Con el tiempo, y gracias a los cuidados constantes de Elías, ella recuperó la voz. Al principio eran solo palabras técnicas, pero pronto empezaron a hacer preguntas. ¿Por qué me salvaste, Elías?, preguntó una noche mientras observaban el paso de una nebulosa a través del cristal reforzado. Elías, que estaba limpiando una válvula de presión, se detuvo y la miró seriamente. En la Tierra tenemos un dicho, comenzó a decir, no dejamos a nadie atrás. No importa si eres de aquí o de las estrellas. Si sufres, eres de los míos. Ellie sintió algo en su pecho, una vibración que sus sensores biológicos no podían clasificar. No era una falla lógica, era una emoción. Empezó a ayudar a Elías con los cálculos de la nave. Su mente prodigiosa optimizó el consumo de combustible en un 40% en solo una tarde. Elías se reía con ganas, una risa ruidosa y vibrante que llenaba los pasillos de metal. Él no la veía como una lisiada, la veía como su compañera, su igual. Pero la paz en el espacio profundo es una ilusión. La noticia de que una valeriana defectuosa seguía viva y, peor aún, estaba bajo el cuidado de un humano, empezó a circular por las redes de información galáctica. Para los valerianos, esto era una mancha en su honor. Una aberración que debía ser corregida. No podían permitir que el resto de las razas vieran que una unidad defectuosa podía ser útil o, Dios no lo quiera, feliz. La orden fue clara, la recuperación o la eliminación total. Ellie aún no lo sabía, pero una fragata de guerra valeriana ya había saltado al hiperespacio con las coordenadas de la nómada. La alarma de proximidad de la nómada empezó a aullar, un sonido estridente que cortó la tranquila cena de Elías y Ellie. En el radar, una firma de energía limpia, elegante y letal apareció de la nada. Valerianos, susurró Ellie, y su piel se tornó de un azul casi blanco por el miedo. Sus manos temblaban mientras intentaba acceder a los sistemas de defensa de la pequeña nave. Vienen por mí, Elías. Tienes que entregarme. Si te encuentran conmigo, te destruirán. Para ellos, tú eres un cómplice de mi existencia. Elías no se movió hacia la escotilla de escape, ni se preparó para rendirse. En lugar de eso, se sentó en la silla del piloto y empezó a encender los motores de emergencia. Escúchame bien, Ellie, dijo con una voz que ella nunca le había oído, una voz de acero y fuego. He pasado toda mi vida huyendo de cosas, perdiendo cosas. Pero no voy a perderte a ti. No eres una unidad, eres mi amiga. Y en mi cultura, por los amigos se lucha hasta el último aliento.
La fragata enemiga abrió un canal de comunicación. La pantalla mostró a un comandante valeriano de armadura plateada y ojos fríos como el vacío. «Humano», dijo el comandante con desprecio, «estás en posesión de propiedad estatal valeriana clasificada como desecho. Entrega a la unidad imperfecta ahora o serás vaporizado junto a tu chatarra». Elías se inclinó hacia la cámara, mostró los dientes en una sonrisa desafiante y respondió, «Vengan por ella si se atreven, pero les advierto una cosa, los humanos inventamos la guerra antes de que ustedes aprendieran a limpiar sus propios laboratorios». La comunicación se cortó y el primer disparo de plasma sacudió la nave. La nómada era vieja, pero Elías la conocía como la palma de su mano. Conocía cada crujido, cada válvula que goteaba y cómo forzar los motores más allá de sus límites teóricos. La fragata valeriana era superior en todo, escudos, armamento y velocidad. Pero carecía de algo que Elías tenía en exceso, imprevisibilidad. Elías lanzó la nave hacia un cinturón de asteroides cercano, maniobrando entre rocas del tamaño de ciudades con una audacia que rozaba la locura. Eli, desde el asiento del copiloto, operaba los sistemas de señuelos. Sus dedos volaban sobre los controles, hackeando los sistemas de puntería de los misiles enemigos. «Elías, 3 casas se desprenden de la nave nodriza», gritó. Elías asintió, virando la nave en un giro de 180 grados que hizo que la gravedad artificial fallara por un momento. Usando el gancho de carga que normalmente usaba para recoger chatarra, atrapó un asteroide rico en hierro y lo lanzó contra uno de los cazas, destruyéndolo en una explosión de metal y gas. Los valerianos estaban desconcertados. Su lógica les decía que una nave de ese tipo debería haberse rendido o haber sido destruida en los primeros 3 segundos. No comprendían el concepto de maniobra desesperada. Elías estaba usando tácticas de combate de la vieja tierra, movimientos que no estaban en ninguna base de datos moderna. Sin embargo, un impacto directo en el casco trasero hizo que la nave se estremeciera violentamente. El soporte vital empezó a fallar. Eli miró a Elías y vio que una astilla de metal le había herido el brazo, pero él ni siquiera parpadeó. En ese momento, ella comprendió que el poder de los humanos no residía en sus armas, sino en su negativa absoluta a aceptar la derrota cuando alguien a quien aman está en peligro. La situación era crítica. Los motores de la nómada estaban perdiendo potencia y los escudos estaban al 5%. La fragata valeriana se posicionaba para el disparo final. Eli sabía que no había escapatoria, no para la nave, no para ambos. Miró a Elías, que luchaba con los controles sangrando y sudando, y tomó una decisión. Si ella era el problema, ella sería la solución. Pero no se entregaría para morir, se entregaría para ganar tiempo. «Elías, escúchame», dijo Eli, su voz ahora firme y clara. «He hackeado su red de mando. Puedo sobrecargar su núcleo de energía desde dentro si me conecto a su frecuencia de abordaje. Pero tengo que estar cerca». Elías negó con la cabeza. «No, no te dejaré subir a esa nave». «No voy a subir», respondió ella con una sonrisa triste, «voy a usar el enlace neuronal que ellos mismos me dieron. El que dijeron que estaba defectuoso. No está roto, Elías, solo necesitaba una razón para funcionar. Y esa razón eres tú». Antes de que Elías pudiera detenerla, Eli conectó su interfaz cerebral directamente al transmisor de largo alcance de la nave. Sus ojos dorados brillaron con una intensidad cegadora. En la pantalla de la fragata valeriana, todos los sistemas empezaron a volverse locos. Eli estaba proyectando su propia conciencia, su dolor, su parálisis y su nueva esperanza directamente en los cerebros fríos de sus perseguidores. Era un ataque de información pura, una sobrecarga emocional que la raza valeriana, en su búsqueda de la perfección sin sentimientos, no tenía defensas para combatir. El grito mental de Eli resonó en toda la flota enemiga: «Yo no soy un desecho». El ataque de Eli causó un caos total en la fragata.
Los pilotos perdieron el control, los sistemas de armas se bloquearon y la nave enemiga empezó a derivar sin rumbo. Pero el esfuerzo estaba matando a Ellie. Sus sistemas biológicos estaban al límite, su corazón valeriano latía con una arritmia peligrosa. Elías, viendo lo que estaba sucediendo, no se quedó de brazos cruzados. No iba a dejar que ella se sacrificara por él. Con un rugido de rabia, Elías forzó los motores de la nómada una última vez. En lugar de huir, embistió el muelle de carga de la fragata valeriana. El impacto fue brutal. Elías saltó de su asiento, tomó su rifle de soldadura y una vieja escopeta de perdigones que guardaba bajo el suelo, y se dirigió a la brecha del casco. Los soldados valerianos, acostumbrados a disparar desde lejos con precisión láser, se encontraron cara a cara con un humano enfurecido en un combate cuerpo a cuerpo, algo para lo que no estaban preparados. Elías avanzó por los pasillos de la nave enemiga como un demonio de la antigüedad. No era un supersoldado, era solo un hombre protegiendo lo que amaba. Cada disparo que recibía parecía solo darle más fuerzas. Mientras tanto, en la nómada, Ellie seguía manteniendo el bloqueo mental. Elías llegó a la sala de comunicaciones y destruyó los inhibidores, permitiendo que Ellie tomara el control total de la nave enemiga. Ahora, Ellie gritó por el intercomunicador. Con un comando final, Ellie ordenó a la fragata que eyectara todas sus cápsulas de escape y apagara sus sistemas de armas. La nave más avanzada de la galaxia acababa de ser derrotada por un chatarrero y una chica paraya cuando el humo se disipó. La fragata valeriana era un gigante dormido y la nómada estaba unida a ella como un parásito persistente. Elías regresó a su nave, tambaleándose y cubierto de moretones, para encontrar a Ellie inconsciente sobre los controles. La desconectó con cuidado, temiendo lo peor. «No te vayas, por favor, no ahora», suplicaba mientras la envolvía en sus brazos. Ellie abrió los ojos lentamente. Estaba débil, pero estaba viva. Sin embargo, algo había cambiado. La sobrecarga neuronal no solo había afectado a los enemigos, sino que había reiniciado el propio sistema nervioso de Ellie. Elías notó que los dedos de los pies de la chica se movían ligeramente. El bloqueo que la mantenía paralizada se había roto bajo la presión del ataque. No era un milagro médico, era una consecuencia de forzar su biología al límite por una causa emocional. No caminaría de inmediato, pero por primera vez en su vida había esperanza física. Se quedaron allí, flotando en el silencio del espacio, rodeados por los restos de la batalla. Elías comenzó a reír, una risa suave esta vez, llena de alivio. «Parece que vamos a necesitar una nave más grande, Ellie. Esta ya no aguanta otro viaje». Ella sonrió y por primera vez, una pequeña lágrima, una verdadera lágrima valeriana, rodó por su mejilla. «Cualquier nave está bien, Elías, siempre que tú seas el piloto». La galaxia pronto se enteraría de lo que había sucedido, que una raza de perfectos había sido humillada no por un ejército, sino por el simple e inquebrantable amor de un humano por alguien que el resto del mundo consideraba basura.